Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el viernes de la semana 17 del tiempo ordinario. Estamos haciendo este recorrido por el profeta Jeremías y son muchas las imágenes que sugiere que nos conectan existencialmente, vivencialmente con la fe y con la construcción de la vida de fe según el proyecto de Dios y cuántas de estas situaciones de alguna manera nos alertan sobre los modos como aconteció el fracaso dentro del pueblo de Dios. Esto es muy importante porque es la palabra de Dios que nos instruye desde las enseñanzas de un pasado equivocado, que de hecho nosotros decimos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es así. Cuando no conocemos la historia, cuando desconocemos muchos eventos, pasan sobre nosotros. El profeta es alguien que recuerda, que mantiene viva pues la memoria del pueblo y en ese mantenerla viva lo liga de una manera constante con el proyecto de Dios en esa alianza que se realiza en ese cumplimiento de la ley de Dios, que no es eh, agresiva, que por el contrario lo que plantea es una hoja de ruta para construir un camino feliz. No, vamos entonces a entrarnos en este texto hoy de Jeremías, esta escena. Recordemos que ya ha tenido algunas muy interesantes sobre símbolo, por ejemplo, del cinturón, que era bello, hermoso para adornar y se convirtió en algo dañado, deteriorado precisamente no demostrar ya un poco la vergüenza del pueblo. Luego, ayer nos presentaba un poco la imagen del Dios alfarero, del Dios que toma el barro, del Dios que lo modela nuevamente. Tenemos el Dios que recrea permanentemente nuestra vida. La escena que se presenta hoy es uno de los momentos importantísimos de la vida del profeta. eh, Delante del pueblo, esto es bien interesante, delante del pueblo y de todas las autoridades, acaba de subir al trono el rey Joaquín y Dios a través del profeta hace algunos anuncios a tener en cuenta, ¿no? Les anuncia de parte de Dios que deben convertirse, Dios permitirá, o si no, Dios permitirá la desgracia total y el templo será destruido. O sea, si ellos no cambian de actitud, si no mejora la situación eh, como los reyes anteriores en su decadencia y su debilidad, pues entonces van a haber desastres y va a caer el templo ese del cual se sienten tan orgullosos. Como lo había sido el de Silo siglos antes, el templo donde había crecido el joven rey Salomón. La reacción frente a este llamado de atención que lo único que pretendía era decir, no, tenemos que retomar un camino diferente porque ese que hemos hecho hasta el momento nos ha conducido de fracaso en fracaso, ¿no? La reacción fue violenta. No se quiere reconocer lo mismo que vamos a ver un poco en el Evangelio más adelante. Como suele suceder siempre ante la voz que habla de una manera auténtica el profeta y que anuncia cosas a veces no agradables al oído del pueblo y de sus jefes, Dios le dicta en conciencia, eres reo de muerte. Dios tiene que decir, Dios tiene que hablar lo mismo que 100 años antes. Dios había salvado a su pueblo, recordemos, de la amenaza de Senaquerib. Interesante. Así ahora creen que volverá a salvar. Jeremías les asegura que no, que esa infidelidad a la alianza
al trato, a la dirección, a la fidelidad de los mandamientos, ha llegado demasiado lejos y que esto no puede seguir avanzando. Que como sigan así, van a ir a la destrucción. Esto nos puede interrogar por todos los lados que queramos, en todos los niveles, en el nivel personal, en el nivel de la pareja, en el nivel de la familia, en el nivel de la sociedad, que de hecho estamos viendo muchos espejos, no solamente para hablar de Venezuela, nuestra hermana república, que hoy vive un momento de tensión, pero al mismo tiempo de gran esperanza de volver a restablecer muchas cosas, sino también de nosotros como colombianos, o en Estados Unidos, o en Perú, o donde nos encontremos. Estamos viendo que mucha de la dejadez de los valores fundamentales, sin querer decir que vamos a ser perfectos, pero habiendo dejado lo no negociable, nos convertimos en maleables y en dominados por fuerzas que van y que vienen, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora, no es que un cristiano se tenga que dedicar solamente a anunciar catástrofes y malas noticias, porque a veces pasa también que cuando estamos empanicados, que cuando estamos llenos de miedo y a veces ligamos un poco la palabra con la desesperanza, en vez de anunciar esperanza, la esperanza de reconstruir, anunciamos los castigos y en todas partes estamos viendo siempre lo malo. Tampoco se trata de construir un apocalipsis sin reino, ¿no? Al contrario, un cristiano cree en la buena noticia, la difunde y sabe que también debe anunciar aquello que es contrario a esa buena noticia y que no es solo por noticia, sino porque está destruyendo, está deteriorando y dañando la dignidad del ser imagen y semejanza de Dios, del ser persona, ¿no? Creo que esto nos tiene que ir dejando muchas enseñanzas. Jeremías pone en sus labios unos propósitos de bondad, ¿no? A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta y me arrepiento del mal que medito hacerles. Así dice la palabra. A ver si se convierten, a ver si cambian, a ver si toman la decisión acertada. A veces las decisiones acertadas no son fáciles, tampoco son cómodas, pero a veces asumirlas nos pone en un camino de renovación y de cambio. Dios quiere, Dios no quiere. En principio, y nunca lo ha querido, el castigo, sino que se conviertan y vivan, lo suyo es perdonar. Vemos siempre esa paciencia de Dios, porque también hemos visto esta semana que sí, que habrá un juicio y que hay un tiempo. Y hace algunos días en alguna de las semillas agustinianas que teníamos, decíamos, estamos no en el tiempo del juicio, pero estamos en el tiempo de poder cambiar, poder ir mejorando, poder ser cada día mejores. No, Dios no quiere castigo, Dios no quiere calamidades y desastres, ¿no? Pero nosotros mismos somos quienes lo provocamos, ¿no? Pero una buena noticia como la amistad, como el amor, como la fiesta, es una noticia exigente, pide correspondencia y un género de conducta coherente con esos planes de Dios. O sea, cuando un cristiano, desde el Papa hasta el último bautizado, quiere dar testimonio de los valores de Dios en medio de un mundo atraído por los ídolos y los valores más superficiales, la reacción no suele ser precisamente el entusiasmo. Por eso ha habido y sigue habiendo tantos mártires y tantas personas que a veces en los contextos en que nos toca vivir, cuando han alzado su voz, cuando han puesto en evidencia eh, las causas que han generado tanta miseria y tanto dolor, a veces han pagado con su vida esa libertad de proponer la verdad que en ningún contexto y en ninguna época ha sido fácil de aceptar, de asumir y mucho más de agradecer, ¿no? Aunque te tenga que repetir las palabras del Salmo, que me escuche tu bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, porque las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Un poco a veces ese malestar, ese dolor, decepción, impotencia,
que a veces vivimos en la vida frente a situaciones que nos acontecen difíciles. Y él me llamaba algún joven, gran amigo de la vida allí de Estados Unidos, hondureño, como a su hijastro pues lo habían matado allí en Estados Unidos por robarlo. Qué cosa tan impresionante, qué dolor tan grande para un padre, para una madre, pues ver todas estas cosas. Y a veces pues tenemos eso. Yo creo que tenemos que ponernos siempre y constantemente en esa actitud de espabilar el oído al Señor. Y esto es lo que nos va a plantear un poco el Evangelio del día de hoy. En su pueblo, Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito. Él lo dice de una manera explícita, ¿no? Solamente en su patria y entre sus conocidos, ningún profeta tiene éxito. Sus paisanos quedaron pues bloqueados por la pregunta de dónde saca esa sabiduría y esos milagros. Estaban viendo lo que estaba pasando y no querían creerlo. Fueron testigos de sus milagros, admiraron su sabiduría, pero no fueron capaces de dar el salto y aceptarlo como el enviado de Dios, aceptarlo como que en la palabra de Él estaba la palabra de Dios que nos iluminaba el camino. Eso como que cuesta aceptarlo, sobre todo cuando nos ligamos sociológicamente o pensamos que es que de ese común, de esa persona, el hijo del carpintero, podía salir algo bueno. Un profeta no es recibido en su patria y Jesús tenía muy claro que desconfiaban de él y muchas de sus palabras ya habían herido muchos oídos que querían salvaguardar sus intereses y por eso pues se iniciaban persecuciones, ponerlo a prueba, tenía que ir de un lugar a otro. Eh, es la reacción, la alergia a la verdad, digamos. Hay que reconocer que no le faltaba parte de razón a sus paisanos al mostrarse reacios, al ver que su vecino, Mesías y Salvador, reconocerlo, eso no era fácil, si estaba entre nosotros y tenía una expectativa de pronto muy alta de mesianismo. Jesús es un maestro fuera de lo común, es un maestro que tiene otro método, que tiene otra forma, ¿no? Digamos, no ha estudiado en ninguna de las escuelas famosas, es un obrero, es un todero, ¿no? Pero con tantas pruebas que tenían que haber superado esa desconfianza inicial. Ahora, pasar de la credulidad a la fe es un salto difícil porque Dios nos sorprende, porque no son los criterios y las estructuras que nosotros manejamos. Se trata de un don de Dios y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona. Yo creo que tenemos que saber leer de una manera eh, iluminada por la fe muchos de los acontecimientos y dejar entrever en ellos la verdad. Qué difícil es acoger la verdad cuando ya creemos que la tenemos, ¿no? A veces recordemos eso que decía San Agustín, la verdad no es ni tuya ni mía para que sea tuya y mía. En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús, existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra la opción de fe de una persona. En Nazaret, el origen sencillo de Jesús, le esperaban de una manera solemne y gloriosa. No esperaban de que el Mesías llegara nacido en un pesebre y de un origen tan humilde y sencillo, ¿no? Para los dirigentes del pueblo, la valentía y la exigencia del mensaje que predicaba no los conectaba, porque de alguna manera los desenmascaraban. Unos le consideraban un fanático, otro un aliado del demonio. Muchos llegaron a creer en él, eso ya está claro, los pobres, los humildes, los sencillos, los limpios de corazón, como dice él. Vino a su casa y ¿qué pasó? Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. O sea, los que creyeron fueron los sencillos de corazón a quienes Dios sí les reveló
los misterios del reino. Seguro que conocemos personas que han quedado bloqueadas y no llegan a aceptar el don de la fe. Nosotros les ayudamos, son convincentes o al menos estimulantes nuestra palabra y nuestro testimonio de vida para poderles ayudar en su decisión de fe. Yo creo que hemos hecho un camino de fe donde Jesús nos va dejando muy claro que esto de la verdad no es fácil. Hombre, a todos nos cuesta reconocerla. Esta mañana lo decía en la misa acá de la comunidad de la parroquia. Decía, hombre, no, o sea, tenemos una alergia a la verdad. Cada que se nos dice una verdad, pues la verdad nos incomoda, la verdad nos hace sentir un cierto enojo, la verdad nos genera una cierta repulsión, pero tenemos que, iluminados por el Señor, ser agradecidos con aquellos, inclusive aquellos que no nos caen muy bien, pero con aquellos que nos conduzcan a la verdad. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude en este caminar hacia la verdad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.